buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional Prime, nuestra mesa de conversación en la que analizamos los temas que están marcando la semana. Obviamente, la ley corta de ISAPRES que tiene enfrentados al gobierno y a las aseguradoras privadas. También la alerta roja en la Araucanía tras el recrudecimiento de la violencia. Y por supuesto vamos a hablar de las esquirlas que sigue dejando los resultados de la elección del domingo pasado tras el triunfo arrasador del Partido Republicano en el Consejo Constitucional. Vamos a hablar, obviamente, de los cónclaves. Ha sido semana de cónclaves del Partido Republicano que terminó hoy día. Vamos a estar conversando aquí en esta mesa con la secretaria general del Partido Republicano y también del cónclave oficialista. Pucha la semana pa' difícil, dijo hoy la ministra del Interior, Carolina Toá. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Yo le encuentro toda la razón a la ministra del Interior con eso de pucha la semana pa' difícil. Yo creo que para todos ha sido un poco. Presentamos a nuestros panelistas que nos acompañan en esta mesa de conversación de hoy. Constanza Jue, abogada constitucionalista y ex convencional. Constanza, bienvenida. Muchas gracias por la invitación una vez más, Juan. Hace tiempo que no venía. Sí, pues. Antes de las elecciones, bueno, todo antes de las elecciones. Que Cristian estuvo acá el domingo en la noche. Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria, bienvenido una vez más aquí a la mesa de conversación. Gracias, Juan. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Para ustedes también ha sido la semana difícil después de las elecciones? O sea, en realidad yo miro para atrás y para mí ha sido como 2 años y medio un poco difíciles, pero sí, sin duda, sobre todo, bueno, también harto cansancio, qué sé yo, pero bien. Hay que mirar todo con optimismo. ¿Sacaron bono en la ISAPRE? ¿Reembolsaron o no antes de que...? No todavía, estamos esperando. Estamos esperando a ver qué pasa. Porque después de la elección hemos tenido que hablar tanto que estamos afónicos, o disfónicos, Disfónico, técnicamente. Técnicamente. Hoy hablemos de las ISAPRES. Finalmente se acabó la incertidumbre, no es que se haya acabado, pero la incertidumbre de la ley corta de ISAPRES presentada hace un par de días por el gobierno. El superintendente ayer aterrizó los números y confirmó que las ISAPRES tendrían que, si se aprueba esta ley en el Congreso, tendrían que devolver 1.400 millones de dólares, además de rebajar en los precios de los planes. Las ISAPRES han dicho hoy día, sacar una declaración fuertísima, durísima, diciendo y acusando al gobierno de un engaño con la propuesta, diciendo que esta era una forma finalmente encubierta de terminar con las ISAPRES. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces que jamás llegarían a concretarse. ¿Cómo se interpreta esto, esta especie de reacción de la ISAPRES? Yo no sé, no me acuerdo de un gremio que haya sido tan duro. Constanza, ¿o sí? No, yo creo que sí. En general hay gremios, pero lo que pasa es que estamos en una situación bien límite. Ni lo voy a justificar, ni tampoco me voy a pronunciar respecto a la declaración, porque creo que al final del día lo que importa es el fondo. Pero en general sí han habido gremios que de repente han sido quizás más fuertes con respecto a algunas cosas. La Asociación Nacional de Prensa lo ha hecho en algunos momentos. O sea, han existido, pero en realidad, bueno, el tema de la discusión con respecto a la ley corta de ISAPRES, o mejor dicho, la situación de las ISAPRES hoy día, no se remonta a algunos meses o algunas semanas, sino que se remonta al 2010. O sea, aquí, en realidad, si tú me preguntaras cuál es el gran responsable de la situación que tenemos hoy día de incertidumbre, es el Congreso Nacional. O sea, después ¿El Congreso de esa época o...? Todos los congresos que hemos tenido durante esta época, durante este periodo de tiempo, ¿cierto? Del 2010 hasta ahora. Que no se hicieron cargo del forado, básicamente, que quedó con el cambio, la eliminación de la tabla de factores. Efectivamente, ¿cierto? El Tribunal Constitucional el año 2010 dice, mire, se van a eliminar estos factores porque son discriminatorios, por ejemplo, el factor de ser mujer, de estar más avanzada en edad, se presentaron varios proyectos de ley. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se presentó el Plan Garantizado de Salud, que buscaba hacerse cargo de ese forado, de esa laguna, y finalmente nunca se terminó legislando y hoy día estamos como estamos, producto de la judicialización de algo que debería haber sido legislado hace mucho tiempo atrás. Ahora, dicho eso, respecto al menos de lo que es la ley corta de ISAPRE, a mi juicio creo que el gobierno no ha aprendido la lección. ¿Cuál lección?
no ha aprendido la lección de que una cosa es lo que se declara y lo otro es lo que finalmente hace. Yo tengo como déjà vu respecto de la Convención Constitucional cuando veo lo que hace el gobierno, porque ¿qué es lo que te dice acá? Te dice, mira, esto es una ley corta que se va a hacer cargo del fallo de la Suprema. Falso, ¿cierto? Porque realmente... Pero se hace cargo del fallo. Se hace cargo en parte del fallo. Pero la realidad, ¿cierto?, es que esto es una ley que es una ley que se podría denominar terminemos con la ISAPRE, no más ISAPRE. O sea, lo que pasa es de que se disfraza de una manera ley corta. ¿Estás de acuerdo con lo que dice la ISAPRE, que es una manera soterrada, disfrazada, para terminar con el sistema ISAPRE? Es que, claro, por cómo está puesto el foco, ¿ya? O sea, mi punto es de que el programa político, ¿cierto?, el programa de gobierno de Gabriel Boric era de tener un plan único estatal, ¿cierto? Lo mismo se planteó en la Convención Constitucional, de que estuviera esto controlado por el Estado, no es ninguna novedad. Pero el gran punto es que díganle la verdad a los chilenos, ¿eh? que eso finalmente ese es el objetivo, ¿ya? Y lo segundo, con esto cierro, el gran punto pasa por dónde está el foco de la discusión. Porque pareciera que acá hay una mayor preocupación por el sistema de ISAPRE que por los chilenos que se van a ver afectados por esto. O sea, los 3 millones de afiliados que hoy día tiene el sistema ISAPRE que podrían pasar a colapsar el sistema público, los casi 9 millones de personas que, independiente de que estén afiliados o no a la ISAPRE, también se atienden en prestadores privados, se atienden en clínicas, en centros médicos, que también por esto se van a ver afectados porque los grandes finalmente deudores son la ISAPRE. Cristian, ¿coincides tú con Constanza que esta es una forma soterrada de terminar con el sistema? No sé, o al menos es algo verosímil, porque efectivamente el gobierno quiso desde su programa instalar un seguro único de salud con una privacidad del Estado y con una lógica de seguridad social, donde siempre fue claro y explícito que no querían que los privados participaran en el negocio de la salud, y que la salud no era un negocio, como está considerado ahora, porque sí tienen considerado, al menos cuando uno vuelve a analizar la famosa reforma a la salud, que todavía no llega, pero que siempre se ha hablado, es con aseguradores privados. Después del seguro único de salud, claro, administrado fundamentalmente por el Estado. Ahora, que eso sea verosímil, producto de la historia y de las ideas que de alguna manera profesó el gobierno en campaña, no significa que hoy día el gobierno esté preocupado de llevar a cabo o ejecutar un fallo que efectivamente dice que las ISAPRE le den plata a los usuarios. Entonces, ahí hay un incordio donde tenemos que separar aguas para decir, bueno, hay una cosa que tiene que ver con una mirada más ideológica respecto a cómo debería ser el sistema de salud, y hay un tema que tiene que ver con la aplicación de la ley y hacerse cargo de eso. Ahora, yo no soy abogado, tampoco soy economista, pero sí tengo claro algunas cosas. Por ejemplo, que las ISAPRE son una de las industrias más criticadas por la ciudadanía, más mal evaluadas por la ciudadanía, por lo mismo que dice Constanza, porque durante mucho tiempo fueron arbitrarias y aplicaron discrecionalidad en los planes de salud. Pero al mismo tiempo... No, yo no he dicho eso, pero solamente para aclarar, yo no he dicho eso porque el punto es de que estaba en la ley de ISAPRE. Ahí estaba establecido los factores que te permitían poder aumentar el plan de ISAPRE. Bueno, pero eso mismo que... Una cosa distinta los hechos producía discreción, ¿verdad?, en el tipo de plan que tú tenías en función de tu edad, de tu sexo, etc. Y eso tampoco se arregló. Ahora, que sea la industria, una de las industrias más mal evaluadas por la ciudadanía, también al mismo tiempo, y eso son parte de las contradicciones que tenemos en la vida, es una industria, o digamos, es un seguro de salud al que la gente aspira a tener. Claro. Y esa es la gran paradoja en la que estamos también y el problema que tiene el gobierno hoy día encima, porque de alguna manera, rabia que tiene la gente con la ISAPRE, que tiene que ver con lo que conversábamos delante, ¿verdad?, con los costos, también se mezcla con la expectativa de poder ser partícipe de un seguro privado de salud, porque la salud pública en Chile es mala, y ese es un dato de la causa. Y por lo tanto, si a la gente le preguntaran hoy día si quiere terminar con las ISAPRES, quiere reformar las ISAPRES, o quiere mantener a la ISAPRE, lo que te va a decir es que no quiere terminar con la ISAPRE, que quiere reformarlas para que efectivamente sean más accesibles al resto de la población y menos arbitrarias o menos asimétricas en la relación que tienen con los clientes. Ya, eso es súper importante, claro, porque como tú dices, es una paradoja. ¿Eso dicen las encuestas? Porque, a ver, lo que hemos conocido las encuestas en términos de preocupación principal de la ciudadanía, hoy día es seguridad número 1, pero salud sigue siendo una de las más relevantes, ¿cierto? Siempre. Y con la sensación de que la salud en Chile y la salud pública es mala, que me atienden tarde, que me atienden mal, que tiene poca calidad. Y por el mayor problema, ¿sí?, Connie, respecto de la salud tiene que ver con las listas de espera. Sí. La gente se desespera en las listas de espera porque finalmente no puede atender problemas de salud que son invalidantes en su vida. Ahora, la paradoja, de nuevo, es que yo no soy economista ni soy abogado, pero en los hechos lo que es evidente es que si caen las ISAPRE porque
la quiebra no es ilegal, y si alguien, como decimos, tiene que bajar los brazos o quebrar, tiene todo el derecho legal a hacerlo. Si caen las ISAPRES, el hecho es que van a caer muchas clínicas también, porque la deuda que tienen las ISAPRES con esas clínicas es cosa de ir a una clínica y tratar de atenderse a través de ISAPRES, cada vez es más complejo porque no quieren darle crédito. La deuda que tienen con las clínicas van a hacer que colapsen esas clínicas. Y esas clínicas privadas... Solo para complementar ahí, porque las ISAPRES son las que, de donde viene el principal financiamiento también de esos centros privados, sí, de las clínicas, digamos, no solamente la deuda, sino que... Y con esto quiero cerrar. Durante la pandemia vimos que la integración muchas veces del sistema público y privado era muy beneficioso y virtuoso, y es ahí donde posiblemente las clínicas privadas y los centros de salud privados donde la ciudadanía también puede ir a disminuir las listas de espera en salud. Entonces, el problema que tenemos acá es un problema grande y gordo, y que el gobierno tiene que aplicar una ley, tiene que buscar la forma de aplicarla, pero al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de que un error puede, un movimiento de alguna manera en el dominó puede botar todo al suelo, y eso es complejo y el gobierno tiene que evaluarlo también en cómo se implementa. Claro, pero es que es ahí en la parte de esa consecuencia que podría tener dejar caer al sistema, donde uno, por lo menos cuando le pregunta al gobierno, yo hoy día le pregunté eso mismo al ministro Elizalde, también al superintendente de salud, por supuesto que los dos negaron que esto se tratara y que hubiera una cosa como casi ideológica de una intención de destruir el sistema. El ministro Elizalde dijo que sobre las declaraciones de la ISAPRES, dijo son declaraciones ofensivas e infundadas, y enfatizó que es la Corte Suprema la que ha determinado que las ISAPRES tienen que devolver estos recursos y los fallos en Chile se cumplen. Como diciendo, no, el problema no lo creamos nosotros. Sin duda. El problema lo heredamos nosotros porque hay que hacer una ley, digamos, lo que podríamos haber hecho es decirle, apliquen el fallo mucho más a rajatabla. Y ahí sí que estarían todos pidiendo agüita, ¿cierto? Las ISAPRES no son víctimas de lo que está sucediendo, pero los pacientes, los enfermos, podemos terminar muchos siendo víctimas de un desastre de la cual la política no se hizo cargo en su minuto también. Claro, pero al gobierno tampoco le conviene comprarse ese problema hoy día. Por eso. O sea, pensando en que si llegan a caer las ISAPRES, pensando de manera pragmática, el problema que, digamos, se suma a otros problemas que tiene el gobierno, de esa cantidad de gente, no solamente de las 3 millones de personas que digamos son financiados por las ISAPRES, sino que toda esa cantidad de gente de FONASA que va a verse perjudicado porque va a llegar más gente a atenderse a través de FONASA, y porque además, como tú dices, hay mucha gente de FONASA que aspira a querer estar en una ISAPRE porque tiene la sensación de que eso es el mundo privado me atiende mejor en términos de salud que el mundo público. Entonces, me atiende mejor, me trata mejor, las listas de espera son más acotadas. Entonces, la posibilidad de venderse ahí, más allá de la valoración de lo público y lo privado, es una posibilidad real, y por lo tanto la gente aspira al menos a tener la posibilidad de elegir en algún minuto un asegurador privado en la provisión de la salud. Y ahí está el conflicto y el meollo del asunto. Ahora, si hay algo de ideologizado en el gobierno, puede ser también, no hay duda que podría estar dando vueltas, pero hoy día el problema es más pragmático que ideológico, creo yo, y el gobierno tiene que enfrentarlo pragmáticamente. ¿Tú crees eso, Constanza? ¿Que en el fondo, en términos pragmáticos, al gobierno no le conviene que caiga el sistema? O sea, primero por tema pragmático, pero que antes de eso es por un tema de importancia o de la importancia de lo que estamos hablando. O sea, un poco lo que decía Cristian antes. O sea, esto no solamente tiene que ver por un tema pragmático de un costo político que puede ser importante para el gobierno, y no digamos que ha tenido poco, muchas que ha tenido costos políticos, en parte yo creo que por la incompetencia que ha tenido el gobierno en muchas cosas, y por el hecho también de que no escucha y actúa soberbiamente. Pero junto con eso, más allá de otro costo político que se pueda comer el gobierno, esto tiene que ver con la importancia de lo que estamos hablando. Estamos hablando de casi 9 millones de personas que, siendo afiliados de ISAPRE, no siendo afiliados de ISAPRE, pero que se atienden en centros ambulatorios, no siendo afiliados de ISAPRE, pero que sí hacen tratamientos en centros clínicos o en clínicas o en hospitales privados, pueden terminar viéndose afectados por lo que decía Cristian antes. Esto es un efecto en cadena. Cae la ISAPRES, cae también un porcentaje importante de los establecimientos privados. Entonces, en ese sentido, si bien efectivamente esto todo se limita o se lleva finalmente en lo inmediato al fallo de la Corte Suprema que se tiene que cumplir, pero por otro lado, ¿cierto? También esto es un problema que tiene que ser solucionado, y acá el gobierno tiene mucho que decir. Y la verdad es de que uno dice, bueno, si eso es un problema tan importante, ¿por qué el gobierno esperó más de 5 meses en hacerse cargo de esto? Fíjense que el plazo que entregó la Suprema para hacerse cargo, entre comillas, de que las ISAPRES paguen fueron 6 meses.
22 días antes que se venza el plazo, recién ahí ingresa la ley corta de ISAPRES, porque ni siquiera dentro del propio gobierno se pusieron de acuerdo con esto. Entonces ahí es donde uno dice, pareciera que la ideología tomó un rol más relevante del que debiera en un problema tan delicado como este. Además, el error, creo yo, del gobierno, más allá que pudiera, que lo que está haciendo es intentar que se aplique la ley, y eso es lo que corresponde, si tiene razón el ministro Elizalde en eso. O sea, no podemos negar que si la Corte Suprema falla en derecho, hay que aplicar el derecho. Ahora, el problema del gobierno es que esperó tanto, que hoy día, más allá de lo, no sé, a lo mejor poco delicada que fue la declaración del gremio, que evidentemente lo fue, el problema se lo traspasó directamente al gobierno. Sí. O sea, y el gobierno hoy día tiene el problema encima. Y ahí, cuando tú tienes el problema encima y está a cargo el gobierno, no puedes empujar la polarización y la pelea con el otro, porque al final del día, al que van a terminar juzgando, aunque caiga la ISAPRES, es al gobierno por los resultados de lo que esto pasa. Entonces, ahí el gobierno tiene que ser muy cuidadoso hasta dónde se siente amenazado y hasta dónde efectivamente la amenaza que le ponen encima es real, porque esa amenaza es real. O sea, si no están teniendo posibilidades de subsistir económicamente y el negocio no está siendo rentable, pero además operativamente ya no están pudiendo funcionar porque no tienen plata. Sí. Es un problema grande, sí. Es cosa de ir a un centro privado, para no decir una clínica solamente, y tratar de pagar hoy día con un bono de un ISAPRE. No, es posible. No, y aparte que esto ya poner la huella. Y lo que hay detrás de eso es que las clínicas o los centros privados ya no le están dando crédito a las ISAPRES. Entonces te dicen, paga directamente y después vas tú a reembolsar. Y es porque no le están pagando. Perdón, solamente para complementar con eso. Esto ya lo vimos, o tuvimos una especie como de piloto con lo que ocurrió con Más Vida. Porque cuando quebró Más Vida y después se terminó reorganizando, se convirtió en Nueva Más Vida, pasó eso. Llegó un momento en que los pacientes en los distintos establecimientos de salud ya no los dejaban atenderse si es que no pagaban antes, precisamente porque se entendía que la ISAPRE ya no tenía plata para pagar. Entonces al final los establecimientos, las redes de salud terminaron rechazando pacientes si es que no pagaban antes. Imagínate lo que significa eso, sobre todo para los pacientes que se denominan, comillas, cautivos, que tienen enfermedades crónicas, que tienen enfermedades como por ejemplo el cáncer, que tienen que seguir sus tratamientos. O sea, esto es un problema, es lo que dice Cristian, es un problema muy grave que escapa por lejos es un problema sistémico, un problema de un tema político. Oye, antes de ir a la pausa, hablemos sobre lo que está ocurriendo en la Araucanía. Alerta roja decretaron los militares tras los últimos hechos de violencia. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció visita en medio de este recrudecimiento. Es difícil ponerse a pensar si este es el momento más violento o no, porque han habido muchos momentos violentos y de ataques en la Araucanía. Pero esta semana ayer se renovó por la vez 21ª, sí. No creo que llegue como 21. 21, ¿sí? 23, muchas sí, gracias, Rodrigo Álvarez, siempre con el dato preciso. 23. 23ª vez se acaba de aprobar antes de ayer, a comienzos de la semana, el estado de excepción en la macrozona sur, que va a cumplir un año desde que se decretó. ¿Se acuerdan de toda la discusión del año pasado? Entonces, todo esto está pasando con estado de excepción, Cristian. ¿Cómo lo ves en términos de lo que puede hacer al gobierno, de cómo puede afectar al gobierno y lo que está pasando ahí? No, es muy complejo, demasiado complejo, porque estamos en un nivel donde lo de la Araucanía hace ya un buen rato partió anichado, digamos que en la Araucanía, era un tema que costaba que saliera, la gente que vivía allá trataba como de manera desesperada de poner su problema en la palestra pública, pero no era tema, porque con los centralistas que somos los chilenos, ¿verdad? Era un tema que estaba acotado allá, pero crecientemente fue subiendo. Y hoy día el tema de la Araucanía ya no es un tema que está acotado a la no sé, ex novena región o a la Araucanía, sino que es un problema ya nacional. Y en ese contexto el gobierno de nuevo tiene un problema gordo encima, más cuando ya el presidente ya hace un rato ya, no sé, varios meses, que dijo que en la Araucanía había terrorismo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un Estado cuando el terrorismo, que por definición lo que hace es atacar al Estado, ¿verdad? Sembrar el terror para producir movimientos, ¿verdad? De ataque al Estado y a las bases institucionales del país que hace el gobierno? Yo creo que está aplicando todo el poder de la ley que tiene hoy día y yo no veo qué otros instrumentos jurídicos tiene que hacer, y por lo tanto, de nuevo, hay un gran acuerdo político, hay grandes consensos. Yo creo que respecto a la Araucanía hay bastante consenso político hoy día. No veo una gran polarización como podemos ver en otros temas o como hubo en otro tiempo, donde el gobierno decía aquí el problema es de diálogo, no un problema de estado de excepción, aquí un problema de conversación. Evidentemente son también parte de los problemas.
Pero al mismo tiempo creo que hay harta conciencia en el gobierno, incluso evidentemente en la oposición y en las dos almas del gobierno, creo que hay harta conciencia de que esto es un problema profundo. No sé qué otras herramientas jurídicas le quedan, porque ya están aplicadas la mayoría de ellas. De hecho, el gobierno siempre, y tienen razón en ponerlo sobre la mesa, que tuvieron avances con la aprobación de la ley que tipifica el robo de madera, y ahí han habido avances con eso. Lo que pasa es que parece que esto es mucho más grande que eso. Es que nos apareció algo que estaba medio escondido y que es más grande, efectivamente. Yo creo que, que esté en la palestra hoy día es porque tenemos eventos más violentos de lo normal, pero el tema es de que el estado de excepción en la Araucanía es un estado permanente. Tengas estado de excepción o no, claro. Porque el toque de queda en la Araucanía, sobre todo en ciertos sectores, particularmente en la provincia de Malleco, de Cautín, es permanente. El gran punto es de que yo quizás discrepo un poco con lo que dice Cristian en términos de que hay una gran conciencia en el gobierno. Yo no sé si es tan así, porque ¿No resulta... lo ves así? No, porque es cosa de ver las votaciones nomás también de los propios parlamentarios que son de la coalición de gobierno en términos de la ley Nadine Retamal. O vamos a ver ahora qué pasa, por ejemplo, con la ley de usurpaciones. El proyecto de ley de usurpaciones que lo que hace es aplicar penas que son más altas, porque hoy día las sanciones son testimoniales prácticamente respecto al tema de la usurpación, no hay ningún efecto disuasivo, y vamos a ver bien qué pasa con los parlamentarios de gobierno en ese sentido. Porque yo no, al menos después del cónclave que al parecer tuvieron en Cerro Castillo, no veo que los parlamentarios más allá de la tensión, se aprobó la ley Nadine Retamal. Se aprobó, pero con la abstención de varios que no quisieron ir a votar. Algunos parlamentarios, pero el gobierno, la ministra Toá, el ministro Monsalve, está bien, pero no todo, fue a la Araucanía. Pero no todo el gobierno, no todo el gobierno. Algunos parlamentarios, sí, puede ser. No, los parlamentarios de gobierno. Y no solamente eso, sino que además hoy día ministros de gobierno que en el minuto que eran parlamentarios no decían que había terrorismo, sus convencionales constituyentes hace poquito tiempo nomás. Sí, la memoria... No, de acuerdo, pero el presidente fue directamente a la Araucanía, fue con la ministra Toá, dijo que aquí hay terrorismo y creo que no ha escatimado medidas. Pero es que lo que pasa es que una cosa distinta son las declaraciones y los otros son los hechos. Y la verdad es de que el presidente Gabriel Boric fue con un contingente de personas que cualquiera se querría tener en la Araucanía, con francotiradores, llenos de helicópteros por todas partes. O sea, bueno, pero si tuviéramos... Está bien, está perfecto, pero mi punto es, hay terrorismo, listo, me voy. Ya, pues, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué proyectos de ley estamos poniendo en el tapete? Porque la realidad es que el proyecto de ley Nadine Retamal no fue una iniciativa del gobierno, tampoco es que el gobierno lo hubiera querido poner urgencia, o sea, finalmente fue, comillas, una genialidad, digamos, de la Comisión de Seguridad. Entonces, para que haya una verdadera voluntad, lo que hay que hacer es dejar de tener mesitas de conversación, dejar de tener cónclave. No, o sea, póngale urgencia a los proyectos de seguridad y los votos van a estar. Eso es. Nada más, así de simple. Sí, son las 11 de la noche. Por sus hechos los conoceréis. Y al final la ley Nadine Retamal fue aprobada a pesar de... A pesar del gobierno. A pesar de algunos parlamentarios. No, a pesar de los parlamentarios del gobierno. A pesar de los parlamentarios del gobierno. La ministra Toá se la jugó. Se la jugó hasta el final, casi hasta el final. Metiéndole indicaciones así para que quedara... ¿Cuántos puntos bajó después de eso? No sé, varios en la encuesta. Pero, 17, 15... Sí, o sea, le puso todo el pecho a la bala. Evidentemente que pagó un costo en ese momento. Sí, sin duda. Ahora no nos olvidemos que lamentablemente sufrimos la muerte de 3 carabineros en menos de un mes. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime, son las 11 de la noche con 31 minutos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Ya está con nosotros, se suma a nuestra mesa de conversación la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Ruth, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Connie, por la invitación. Oye, estaba justo antes de cuando se sentó la Ruth, le pregunté cómo había estado el cónclave que terminó hoy día y me dice que está muy bien sorprendida del gobierno. ¿Por qué Ruth está tan bien sorprendida del gobierno? El martes fue una tarde del terror en la Araucanía. Y llamamos para solicitar una audiencia de manera muy rápida, urgente. Ojalá para el día miércoles, que justo venía Héctor Urban, que había tratado de atentar en la vida de su papá y también la de él en su casa. Héctor Urban, electo consejero constituyente. Exacto. El día domingo del Partido Republicano en la zona. Exacto. Sí. Y esa misma noche pedimos que se aumentara la dotación policial para Héctor Urban y además
pudieran recibirnos en La Moneda junto a él, y íbamos con algunas peticiones que ya habíamos anticipado ese día en la noche. Y cuando llegamos a La Moneda, luego de exponer nuestro petitorio nuevamente de manera formal al subsecretario, para sorpresa o sea, no sorpresa, pero sí ver que había un cambio de actitud del gobierno, la verdad es que fue bien recibido de parte de nosotros, porque finalmente aquí se está tratando de dar algunas señales positivas, y una de estas solicitudes fue precisamente que se cambiara la estrategia militar. Nosotros tuvimos de general de zona al general Castillo, que hoy día está en Arica, que hizo un excelente trabajo con mucho más control territorial, rondas dinámicas, y desde que llegó el general actual, la verdad es que eso varió muchísimo, y hemos tenido un aumento en los atentados, y que han sido significativos comparativamente con el año pasado, en igual periodo, con estado de excepción también. O sea, digamos, lo que tú estás tratando de decir es que aquí hay un problema de los militares que están a cargo de la zona. No, no solo de los militares. Aquí hay una... Hay un problema de estrategia que no ha funcionado. Que lamentablemente ni este gobierno ni el anterior le dieron solución a lo que ocurre en la Araucanía, ni tampoco los anteriores. Llevamos ya más de 2 décadas con el terrorismo en la Araucanía a partir del 97, cuando Yaitul comete el primer atentado. Y la verdad es que yo espero que esta misma celeridad que tuvieron a nosotros para respondernos, para recibirnos, la tengan de manera constante con todos los problemas que viven los chilenos. ¿Quién no solamente con la ¿El Araucanía. subsecretario? Sí, ¿Y qué le pidieron concretamente? ¿La alerta roja, la declaración de alerta roja, y esto fue una solicitud de ustedes? No, nosotros pedimos sí en la noche anterior más dotación militar. Necesitamos que haya control territorial, que se aumente los puntos fijos que hay en los caminos, porque cuando tú recorres la Araucanía te das cuenta que no hay controles policiales. Cuando dicen y hablan, no, es que el Gualmapu está militarizado, la verdad es que no es así. Quienes vivimos en la Araucanía, cuando nos desplazamos por la región, nos encantaría encontrarnos con mucho más controles de carabineros o militares, y eso no ha sido así, y ahora se nos informó que está decretada esta alerta roja, y que esto hace que el 50% de la dotación destinada a la Araucanía va a estar en control territorial, que es lo que hay que hacer, porque en la Araucanía los caminos son muy específicos, todos sabemos por dónde transitan los terroristas, y es importante que les corten el camino, para que no puedan escapar, para que los puedan detener, para que haya más control también del robo de madera y también del tráfico de drogas y de armas que circula también por la región. Dentro de las cosas que hemos visto, de los ataques que hemos visto, hoy día, por ejemplo, cortaron en la madrugada una parte de la Ruta 5 Sur, estuvo durante un tiempo Puente Mayeco. importante, el Puente Mayeco, que estamos hablando de la a las 7 de la mañana. Ruta de nuestro país, que cruza nuestro país de norte a sur. Cortar el país. Cortar el país, y por bastante rato a las 7 de la mañana, por nombrar algo, ¿cierto? Pero también han habido estos ataques a distintas personas, y entre ellos el caso de Héctor Urban, que después de que fue electo consejero constitucional. ¿Quiénes son esas personas? ¿Saben ustedes? Ustedes que viven en la Araucanía, que conocen la Araucanía, porque uno escucha de repente, ayer me pasó con un diputado que dijo, pero si todos sabemos quiénes son. Todo el mundo sabe quiénes son. ¿Quiénes son? Son estas ORTs que trabajan en conjunto, digamos, con la CAM. Hoy día tenemos muchas ORT. Significa Organización Territorial. Sí, esas son las ORT. De resistencia territorial. De resistencia territorial. Y cada vez van creciendo más. Uno diría, bueno, porque está Yaitul, están sus hijos detenidos, uno pensaría que hay una contención al menos de la violencia, y eso no ha sido. Y eso te habla de que no hay una estrategia permanente de cómo atacar, de cómo detener el terrorismo. Aquí no había una política de Estado de manera permanente de tener un equipo especializado para el control del narcotráfico, del crimen organizado, del terrorismo, y esto ha sido por años de esta manera. Se quiso instalar a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, del segundo gobierno, este comando jungla que lo llamaron después, ¿cierto? Que fueron capacitados en Colombia en medio de la selva, conociendo lo que pasaba allá, que es muy parecido a lo que pasa aquí en Chile o lo que pasó en Sendero Luminoso, que también actuaban, ¿cierto?, en sectores rurales. Pero luego de algunas críticas que hubieron de la misma clase política, se retiró este comando y no ha habido una nueva fuerza
para hacer el control territorial, para hacer una mejor persecución. Todo el caso Catrillanca y todo eso. Sí, o sea, efectivamente, pero no porque haya un error en procedimiento tú vas a terminar con todo lo que se está instalando. No, yo creo que aquí hay que diferenciar. Si uno se pone en los zapatos del gobierno, me imagino que hay un permanente fantasma o terror a que ocurra un nuevo caso Catrillanca. Sí, probablemente, pero siguen ocurriendo. O sea, siguen ocurriendo muertes tal como lo mencionaba la CAM, ¿cierto? De Suguaychafe, de Pablo Marchán. Pero también hemos tenido muertes de civiles y también de policías. Entonces, aquí hay que intentar trabajar y avanzar en una política que sea permanente. No que porque llegue un gobierno esa política se va a cambiar. Aquí no hemos tenido una política permanente de Estado, no tenemos mayor dotación de fiscales. Y eso también es necesario tener fiscales exclusivos para poder tener una mejor persecución penal. El tema de las mismas actualizaciones, ¿cierto?, de las reformas que están a partir del 2018, que fue ingresado un paquete importante de medidas de seguridad, que en eso también incluía la ley antiterrorista, una ley corta y una ley larga, que la ley corta había consenso de todas las fuerzas políticas, sigue hoy día sin ninguna urgencia legislativa, y eso es lo que también le pedimos ayer al ministro, que más allá de las ideas o de las ideologías que estas dos almas que gobiernan hoy día, ¿cierto?, mayoritariamente por el Partido Comunista dentro del gobierno, nosotros le pedimos que le dé celeridad y urgencia inmediata a todas estas discusiones que van a mejorar la vida de las personas en materia de seguridad, que hoy día es por lo que más pide la ciudadanía. Bueno, yo creo que, primero reconocer la mirada como más histórica del problema que tiene Ruth, y creo que toda la clase política durante mucho tiempo ha estado en falta en esto. Y bueno, y después entrar en la arena un poquito más política, y creo que mucho de lo que Republicanos vio en la Araucanía y esa capacidad de empatizar con el dolor de mucha gente tuvo efectos en el resultado electoral del domingo recién pasado. Así que primero felicitarla, estamos con la secretaria general del partido, un tremendo... Del partido más votado y que arrasó. Un tremendo logro, un logro además que en el mundo de la derecha es relevante, porque no fue que el republicano se quedara solo con la votación de la UDI. O sea, la UDI nunca ha tenido la cantidad de votos que obtuvo republicano. De hecho, la UDI y en general Chile Vamos logró casi, no lo mismo, pero una votación parecida a la que tuvo el 2021. Por lo tanto, es un doble mérito de republicanos, porque no solo no fue un triunfo a costa de la derecha, digamos, tradicional, sino que volvió a entrar en los sectores populares, y eso es muy, muy relevante y muy meritorio de parte una ficha de militancia cuando termine el programa. De republicanos. Así que lo primero es felicitarlo, ¿no? Si evidentemente es una cuestión inesperada, ¿no? Y entre otras cosas creo que tiene mucho que ver con esta capacidad o con esta bandera que clavó desde un principio republicano respecto a los temas de seguridad y orden público, que eran muy, muy, muy importantes y que les redituó en la elección. Ahora, dicho todo eso, yo quería preguntarle a Ruth cómo interpreta el triunfo, por una parte, y después, si no ve que este triunfo también tiene hartos riesgos, porque hoy día, como dice el dicho, el republicano está muy arriba, está en la palestra, de alguna manera, entre otras cosas, después de la elección, y particularmente el proceso constituyente, el peso de la prueba queda en republicano. Bueno, y a veces cuando uno está muy arriba también la caída puede ser más grande. Entonces, ¿cómo está viendo el escenario post celebración del tremendo resultado? Pasada la resaca. Bueno, la verdad es que lo hemos tomado con mucha responsabilidad y con humildad. No hablamos de triunfo, porque yo creo que vamos a triunfar el día que entreguemos una buena propuesta a la ciudadanía y que esa propuesta sea aprobada y que sea buena para todos los chilenos y no solo para un sector capturada como nos pasó en la convención anterior. Yo creo que ahí podríamos hablar de triunfo. Hoy día hablamos de mucha responsabilidad, de poder devolverle la esperanza a las personas, de volver a creer en la política. Han sido 4 años bastante de mucha incertidumbre y hoy día es importante reconquistar, aprovechando el rey que ocupamos mucho en campaña, pero de reconquistar a las personas,
Y creo que el trabajo, no solo creo, sino que estoy segura que el trabajo en terreno que hemos tenido durante todo este tiempo de poder, de alguna manera, ser voz de aquellos que han quedado invisibilizados, de millones de chilenos olvidados con sus urgencias sociales. Nosotros, cuando entramos a la convención anterior, lo advertimos, o sea, advertíamos que iba a ser un fracaso y que iba a relegar a las personas a un último lugar, y las urgencias sociales iban a quedar olvidadas. A propósito de una pequeña pregunta. A propósito de la convención anterior, fuiste testigo directo respecto del éxito electoral que tuvo la lista del pueblo en su minuto. Y eso se interpretó como el deseo de la ciudadanía de votar por otros, no por los que habían gobernado siempre, por los independientes, por los que no eran incumbentes. ¿Cuánto, entendiendo y guardando las proporciones para que nos entendamos, cuánto de la victoria republicana puede tener que ver de alguna manera con esta demanda de la ciudadanía de votar por los otros, y de alguna manera contra los que son incumbentes o los que han gobernado o los que han tenido el poder? Precisamente esa fue nuestra apuesta de alguna manera, de tener una lista con rostros nuevos, con gente de regiones que ha trabajado en distintos cargos regionales, conociendo muy bien su realidad regional. Y creo que eso hizo mucho eco en las personas, de que no fuera un cambio de silla musical, sino que hubieran en realidad personas que se la querían jugar por Chile, a pesar de que tenían esta inhabilidad, ¿cierto? Que era poco atractivo para muchos ser candidatos en esta oportunidad. Y creo que eso la gente lo valoró mucho. Y cuando tú hablabas del tema de la seguridad, esta bandera que nos tomamos, tampoco es casualidad que yo hoy día, siendo antes presidenta de Mujeres por la Araucanía, o sea, todavía sigo trabajando con Mujeres por la Araucanía, que es una agrupación que acoge a víctimas de terrorismo, hoy día esté también de secretaria general del partido. No es tampoco casualidad, porque para nosotros de verdad es importante el tema de la seguridad. No es un eslogan, es algo en lo cual nosotros nos las hemos jugado desde hace muchos años. Con José Antonio venimos trabajando te arrancaste un poquito de la idea de esta lista del pueblo que genera muchas expectativas porque de alguna manera va pero que cayó discutir, así. y que también el riesgo de repente caer como guatazo porque se generan muchas expectativas, sí, y cuando se generan muchas expectativas las frustraciones a veces... Efectivamente, y eso hemos tratado nosotros de también contener esta expectativa y de tomarla, como te decía yo, con mucha responsabilidad, porque a diferencia de la lista del pueblo fue un fenómeno que surgió casi de manera espontánea. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y venimos proponiendo temas en materia de seguridad, no solo con el discurso, sino que también con proyectos de ley, con reformas, con anuncios administrativos, solicitando, ¿cierto?, al presidente en distintas materias. Y creo que eso también la gente lo ve, la consecuencia que hemos tenido, que para muchos hablar de seguridad, hablar de la zanja hace años atrás era extremo, era casi una locura. Hoy día no, hoy día la gente lo pide y encuentra mucho sentido en el discurso, en las ideas que nosotros hemos ido promoviendo, o en las advertencias que íbamos haciendo respecto al crimen organizado. Si no había un control territorial en las fronteras, se iban a disparar, ¿cierto?, estas bandas internacionales que llegan a nuestro país, porque ellos mismos lo han señalado. Es fácil operar en Chile, desde las cárceles o desde las poblaciones, digamos. Ruth, tú has dicho varias veces la palabra, lo tomamos con responsabilidad. Yo entiendo que José Antonio Kast, durante el cónclave del Partido Republicano, les pidió a los consejeros, reunió a todos los consejeros, les pidió responsabilidad, que fueran responsables, que actuaran con prudencia, ¿cierto? Y que se alejaran como de la fallida convención. ¿Qué significa eso en la práctica? Y te lo pregunto bien concretamente. ¿Los consejeros republicanos van a respetar, por ejemplo, las 12 bases institucionales que fueron aprobadas en un acuerdo constitucional para poder dar pie a este segundo proceso constituyente? Porque, claro, Johannes Kaiser no es consejero, pero es diputado y no ha sido el único que ha cuestionado que haya que respetar las 12 bases institucionales. Podemos estar o no de acuerdo con las apreciaciones que ha emitido, ¿cierto?, las opiniones que ha emitido Johannes, pero nosotros... ¿Tú estás en desacuerdo con lo que ha dicho? Lo que pasa es que nosotros cuando decidimos ingresar a este proceso conocíamos cuáles eran las reglas del juego. Nosotros no venimos a cambiar la regla del juego como pasó en el proceso anterior. Por eso hablamos de responsabilidad, de ser responsable con lo que hay, tratar de mejorar. Tal como hoy día Arturo lo decía, para algunos es un piso, para otros es un techo el tema de las bases. Creo que hay mucho por avanzar. Hoy día hay un texto que todavía está sufriendo
indicaciones, modificaciones que van a ser votadas mañana y la próxima semana. Y en eso nosotros no nos vamos a perder, porque una de las características precisamente de ser republicano es respetar la institucionalidad, es respetar la ley. Cuando respetar... tú dices, estamos tomándolo con responsabilidad y somos responsables, ¿esa parte de esa responsabilidad es respetar las 12 bases? Es respetarla y poder mejorar en aquellas que nosotros creemos que hay que mejorar. Poder mejorar algunas redacciones, sobre todo... Pero las 12 bases son 12 bases. Son 12 O sea, bases. mejorarlas es cambiarlas. No, pero es que son... Por eso te digo, para algunos es un techo y para otros es un piso. Pero por un ejemplo, como para No, llevarlo a la... O sea, ¿cuál de las 12 bases...? El tema de la subsidiariedad, yo creo que en eso estamos de acuerdo con muchos, que hoy día también lo han señalado. Pero de lo que dice la base a lo que modificaría Republicano, ¿en qué modificaría? Como para entender más o menos yo creo que hay que darle una bajada un poco más detallada quizás, o sea, no tan al detalle como nos pasó en la convención anterior, pero sí que quede claramente especificado a qué nos referimos cuando hablamos de Estado social y democrático. Ya, pero ¿cómo? Eso, o sea, esa es mi pregunta. O sea, que no es un Estado benefactor al final, Connie. Yo creo que Ruth, es importante... Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es que la base dice Estado social y democrático de derecho. Uno puede compartir, no compartir. A mí en general ese tipo de conceptos no me gustan mucho. No me gusta mucho el concepto en sí mismo para incluirlo en la Constitución. Pero... ¿qué es lo que va a hacer Republicano? Eso está. Ahí está. ¿Qué es lo que va a proponer Republicano para bajar ese concepto? No, y también está que el Estado puede trabajar en conjunto con los privados. Yo creo que hoy día cerrarle a los privados, a los cuerpos intermedios, a los emprendedores, que no son solo las grandes empresas como se ha querido instalar por muchos años, ¿cierto?, del Estado, del rol subsidiario del Estado. Creo que es importante mejorar esa última redacción, ¿Pero quizás cómo? agregar... el rol que tiene que tener el Estado cuando cuando la persona no puede pagar, tiene que estar el Estado. El Estado no puede estar en todo, en todas tus decisiones, tal como nos quisieron imponer en la... Eso lo comparto 100%, pero todavía no me queda claro cuál es el cambio que le harían o cómo aterrizarían la base para respetarla, pero también modificarla. Esa parte no me queda. Creo que enfatizar en que tiene que haber un trabajo conjunto de servicialidad del Estado, y tiene que haber un trabajo conjunto con el privado y el Estado. Eso es muy importante señalarlo. Ahora, estamos claros en que no se puede modificar la redacción de la base. De esa base, por ejemplo, donde sale, digamos que Chile es un Estado social, democrático de derecho. No, lo que pasa es que también hay indicaciones, o sea, la ley claramente dice que se pueden mejorar ciertas redacciones si tú tienes el quórum necesario para aquello. Nosotros esperamos poder tener... trabajar de manera transversal con las distintas fuerzas políticas, y lo hemos señalado incluso que si hay ideas que son mejores... Perdón, Ruth, pero no sé si la Constanza me puede corregir acá, que es la abogada constitucionalista. Mezclando normas con bases, ¿no? Estamos mezclando los quórums con las bases. En estricto rigor no dice eso la Constitución. Lo que se puede, con el quórum, lo que se puede modificar es el anteproyecto. El anteproyecto que viene desde la... Por supuesto. Que eso va a ser lo que se va a votar. Ya, pero las 12 bases, finalmente para que no nos mezclemos cosas, las 12 bases no se pueden modificar. No, pero si el anteproyecto que viene algo mejorado, que viene con más especificaciones. El anteproyecto, que son cosas distintas. Sí. Y ahí es donde ustedes ven podemos mejorar la redacción. Para poder mejorarlo. Sí. Mejorar lo que se... Y trabajar sobre lo que nos une al final, Connie, porque en la convención anterior llegaron con muchas... demandas, de alguna manera, con muchas solicitudes identitarias dentro de la convención, y hoy día tenemos que trabajar sobre lo que nos une. Ya sabemos cuáles son las cosas que las personas rechazaron el 4 de septiembre. Ya sabemos que esta hoja refundacional, que quería cambiarlo todo, que quería incluir aborto libre, que quería quitar la propiedad de los ahorros, de la vivienda y otras cosas. Sabemos que la gente no quiere eso, pero tenemos que trabajar sobre lo que hoy día nos une, que es mejorar la vida de las personas, tratar de hacerlo, porque la Constitución también tenemos que tenerlo claro, que no es una varita mágica, que no es algo que por quedar un texto aprobado, digamos, por la ciudadanía el 17 de diciembre, va a mejorar inmediatamente la vida de las personas, porque además después tiene que haber un trabajo legislativo donde hayan leyes adecuatorias, ¿cierto?, para la implementación de una probable nueva Constitución. ¿Tienen o sienten que pueden tener algún riesgo de marearse los consejeros constituyentes sabiendo que tienen un poder de veto, que tienen el poder de cambiar el anteproyecto? Nosotros hemos trabajado y vamos a seguir trabajando con nuestros consejeros para que no se cometan los mismos errores que se cometieron en la convención anterior.
Creo que la convención nos dejó muchas lecciones y una de esas lecciones es precisamente eso, no llevarse la pelota para la casa o no ser un nuevo stringo que no, nosotros ponemos la música, ponemos la letra y nosotros lo hacemos bailar a nuestro ritmo. No, nosotros no queremos eso, queremos... ¿Tú garantizas, Ruth, que tu gente no se vaya la pelota para la casa en el proceso Nosotros constituyente? vamos a trabajar para eso, vamos a trabajar no para el Partido Republicano, si aquí nuestro compromiso es con Chile, es con todos los chilenos para tener una buena constitución y si eso no resulta, bueno, ahí también seremos responsables para también anunciarlo. Pero hoy día nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es presentar una buena propuesta y no llevar solo nuestras ideas. Obviamente hay cosas que para nosotros son importantes, pero aquí la Constitución tenemos que tenerlo claro que no es ni para derecha ni para izquierda, es para todos los chilenos. ¿Qué cosa, tú hablas bien de esto de buscar una Constitución que nos una, aquellas cosas que efectivamente nos acerquen y no lo que nos distancien? ¿Qué cosas de cierta matriz ideológica o de ustedes los acercan con la propuesta constituyente del apruebo, que finalmente fue derrotada bien por paliza, pero tuvo un 38% de la población? Entonces, por lo tanto, ¿qué nexos hay ahí en términos doctrinarios de ustedes que estarían dispuestos a incluir en esa conversación? Porque me imagino que el objetivo de esto o de republicano es salir exitosos de este proceso y ese éxito supone que todos nos sintamos parte, o sea, de esta casa común que se hablaba antes o de una que nos une. Entonces, ¿qué cosas nos unen efectivamente, dirías tú, o qué cosas los unen con ese mundo del apruebo? La verdad es que habían pocas cosas que nos unían ahí. O sea, de hecho, querían refundar Chile, querían dividirnos en distintas naciones. Ya, pero ahora ustedes están al lado de buscar la unión. Pues, entonces, claro, no busque las diferencias, es busque las similitudes. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que tener una constitución que no solo, como te decía anteriormente, tenga o contenga las ideas de la derecha. Aquí necesitamos que hayan más libertades para las personas, que haya mejoras, por ejemplo, en los órganos autónomos como el Ministerio Público, quizás la composición de ciertos órganos autónomos que hoy día tenemos, que finalmente se politizan. Creo que eso también hay que cambiarlo. Mantener que somos un Estado unitario, que eso es súper importante y nos ayudó a tener o a renacer esta identidad nacional. El tema del derecho preferente de los padres, el tema de la educación. Eso doctrinariamente y valóricamente lo entiendo perfectamente viniendo de la matriz republicana. La pregunta es... De la matriz de la derecha. De la derecha. De la derecha. Bueno, que al final, ¿quién lideró un poco este cuento? Ok. Lo que hace que hoy día la derecha, los números dicen que la derecha está bien... Bueno, no, la UDI es el centro. Pero hay un al menos la matriz doctrinaria de todo lo que ha dicho la Ruth son cosas que nos propusimos como bancada. Perfecto. Ahora, hay temas muy sensibles para el mundo de la izquierda y de la centroizquierda también, como particularmente el tema de que Chile sea un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué cosas de esos ustedes rescatan para traer a este nuevo proceso constituyente? O incluso pensando en qué cosas estarían dispuestos a ceder para incorporar también las voces de este otro mundo que hoy día quedó fuera, que de alguna manera, en los hechos, está en la misma posición en la que estuvieron ustedes en la convención anterior. O sea, posiblemente no tener ninguna voz dentro. Es que más allá de testigo. Más allá de decir ceder, yo creo que aquí lo importante es poder tener un texto que al final del día, el 17 de diciembre, las personas digan, ¿saben qué? Esto es mejor que lo que tenemos y esto nos va a ayudar a seguir esta vía de progreso que estaba teniendo Chile en estos 40 años, porque no podemos desconocer eso. Y yo creo que eso es lo importante, más allá de quién cede más o quién cede menos, lo importante es poder llegar a acuerdos, es poder trabajar de manera transversal. Nosotros lo tratamos de hacer, de hecho, Constanza podrá ratificar, a mí muchas veces me tocó ir a cruzar el puente y de manera real. O sea, no este puente que muchos decían que se cruzaba y que finalmente te quedabas con la idea allá y no volvías con nada. ¿Qué sería, ¿Qué sería mejor que lo que tenemos hoy día? Porque hasta donde entendíamos, previo a la elección, republicano no quería un nuevo proceso constituyente y no quería cambiar la Constitución. Entonces, no, es que eso no es tan así, porque nosotros lo que no queríamos... Pero ahí hablemos... No, porque ahí nosotros lo que dijimos siempre y lo expusimos en la mesa de este acuerdo, ¿cierto?, donde estábamos trabajando, era que no queríamos una segunda convención.
Y en eso estábamos muy de acuerdo también con y lo conversamos muchas veces. Sí. No queríamos un nuevo proceso. Ya, pero sí. Queríamos que esto se radicara en el Congreso, se habilitara y se debatiera ahí. Que si tenían que agregar expertos, incluso a pesar de tener hoy día todas las herramientas, los recursos del Congreso para trabajar sin expertos, pero si era necesario hacerlo para hacer un trabajo más responsable, más rápido, ¿cierto? No, para está que bien, no pero se los alargue hechos ustedes no firmaron el acuerdo. No lo que firmamos finalmente porque habilitó el nuevo creíamos proceso. que Pero ahí el tengo- Congreso no puede estar interdicto para ciertos temas, que era la discusión, ¿cierto?, la cuestión constitucional, pero para otros que son tan importantes como la discusión No, de está bien, pero, Hacienda sí tenía las atribuciones pero para el Congreso hacerlo. no está interdicto. De hecho, el Congreso habilitó un nuevo proceso constituyente con los votos Sí, de la mayoría de los parlamentarios. pero no para hacer los interdicción cambios. había. Entonces, nosotros ¿Pero éramos hay de algo la que idea- mejorar en esta Constitución, por ejemplo? ¿O tú crees que la Constitución que hay hoy día, o republicanos creen que la Constitución que hay hoy día está perfecta, está No, siempre hay bien, cosas y que modernizar. Chile no necesita una... No, siempre hay cosas que modernizar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con descentralización, creo que tiene que haber un capítulo un poco más robusto respecto a aquello. Hoy día necesitamos tener mejores herramientas de descentralización donde haya no solo descentralización, sino que desconcentración también de poder, porque lo que tú decías en el primer bloque, en Santiago no teníamos idea de lo que pasa en otras regiones. Y las regiones conocen lo que se vive, lo que se necesita. Tienen que tener mayor autonomía hoy día los gobiernos regionales, o si no, no tiene sentido que existan gobernadores regionales. Por favor, Ruth, entonces, termina la idea. Yo solo esas son- estaba preparándome para anunciar la pausa. Esas son algunas modificaciones que podríamos tener actualizadas, ¿cierto? Modernizar un poco lo que hoy día tenemos, que es bastante ambiguo porque dice que solo tenemos dar un que consejo propender gratuito y de calidad, ¿o no? al tema de los municipios. Consejo gratuito y de Consejo calidad. gratuito de Constanza, calidad. antes de irnos No, a la pausa. el gran problema que tenemos con la Constitución vigente es el sistema político. O sea, La atomización, efectivamente. Ese es el talón de Aquiles del cuento, y ahí en el fondo hay una buena oportunidad. Ojalá que lo tomen. Estamos de vuelta para despedirnos. Palabras finales aquí en Estado Nacional Prime. Hoy día la ministra Toá, a mí me encantó la frase de la ministra Toá que dijo, pucha, la semana va difícil, le salió como de adentro, así como de la guata. ¿Cómo definirían ustedes en una palabra, en 3 palabras, la semana, Ruth? Muy trabajada, sí, intensa. Yo creo que esa es la palabra clave, porque intensa no solo en lo que tiene que ver poselección, el cónclave, ¿cierto? Intensa en todo lo que pasa en Chile hoy día y la poca reacción del gobierno en algunas materias. Pero llegó diciendo Ruth Hurtado que No, estaba en sorprendida algunas para bien materias, del gobierno. en algunas materias, Cristian por eso lo digo. Valdivieso. Una semana postelectoral donde se están sacando hartas conclusiones y preliminarmente lo que a mí me inquieta es que creo que es posible que se agudice la polarización después de la elección y por los incentivos que tanto la izquierda como la derecha hoy día tienen respecto del nuevo proceso constituyente. Polarización, aún más polarización. Aún más polarización, sí. Constanza. No, como parte de una directiva de un partido político y además como profesora, agotadora, porque agotadora después de las elecciones, y estábamos comentando fuera de cámara, tengo que tomar solemnes mañana muy tempranito. Así que... No voy a decir pobre tus alumnos, pobres cabros. Bueno, Pero qué poca fe me tiene. No, pobres alumnos, digo yo, que tienen que dar esas solemnes. Ya, así que acostarse, a dormirse, a descansar. Muchas gracias por acompañarnos. Ruth Hurtado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Constanza Juve, Cristian Valdivieso, nuestros panelistas. Muchas gracias. Hasta la próxima vez, ¿cierto? Que nos toque juntos. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, que descansen y por supuesto si quieren revisar nuevamente este programa, todos los Estados Nacional, las entrevistas, las discusiones de nuestros panelistas, todo está en nuestro podcast, que ahora, además de revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional, en nuestras plataformas digitales, aquí en este QR pueden llegar, o por Spotify, ahí está también nuestro podcast Estado Nacional Podcast. Así que búscanos en Spotify o escanea este código QR que apareció ya en la pantalla. Que tengan un gran día viernes. Nos encontramos en Estado Nacional el domingo, 11:30 de la mañana, porque tenemos maratón, así que la transmite TVN. Y después, 11:30 de la mañana, no se lo pierdan, Estado Nacional analizando la semana y con los protagonistas de la noticia. Buenas noches.